Bueno, y entonces vamos a resolver el segundo examen del módulo 2 de álgebra. Eran como 5 preguntitas de desarrollo. Entonces vamos a ir resolviendo una a una. Bueno, la primera pregunta era respecto al tema de subespacios. Me dan un conjunto de matrices de tamaño 2×2 y me dicen que ese subespacio vectorial V está conformado por todas las matrices que tienen específicamente esa forma. Vean que a diferencia del espacio vectorial de matrices 2×2, ellas tienen aquí un 0, o sea, no es un ABCD con cualquier valor ahí, sino que específicamente tienen un 0 acá. Entonces, me están diciendo que demuestre que es un subespacio vectorial de las matrices 2×2. Ok, aquí es muy importante recordar que cuando yo quiero demostrar esto tengo que demostrar 3 cosas. Que es que existe el elemento 0, que tengo la suma y la multiplicación por un escalar. Y lo más importante es que entonces cuando yo hago esas operaciones tiene que darme una matriz, en este caso, que sigue estando ahí adentro. Entonces, por ejemplo, para la parte del elemento nulo o neutro, yo sé que esta matriz sí pertenece al subespacio si yo tomo que el A, el B y el C son 0. Entonces, listo, ya tengo la primera. Ahora puedo ir a ver la suma de matrices. Bueno, suma de vectores, ¿verdad? Simplemente le voy a poner suma. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tomo dos matrices aquí, voy a ponerles A1, B1, 0 y C1. Voy a tomar otra matriz, A2, B2, 0 y C2. Cuando yo la sumo, me da un A1 más un A2, un B1 más un B2, un 0 más un 0 y un C1 más un C2. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir, tomemos esto como A, B, 0 y C, donde el A es esa suma, el B es esta suma y el C es esta suma. Pero ¿y qué pasa? Que estos son números reales realmente. Entonces ella sí pertenece a V. ¿Por qué? Porque tiene la misma forma de cualquier matriz que está en este subespacio. Entonces, listo, ya tenemos la suma. Y por último, el producto escalar. El producto escalar y la suma, recuerden que si quieren lo hacen juntos, si no, no pasa nada. Yo aquí lo estoy haciendo separados porque creo que la mayoría de personas en el examen lo hicieron así. Entonces se toma ahí un escalar, un K, un alfa, lo que quieran. Voy a agarrar un alfa real. ¿Qué tiene que pasar? Que cuando yo tome cualquier matriz de acá y la multiplique por ese alfa, me tiene que dar una matriz que también tenga la forma de lo que me daban arriba. Pero efectivamente esto pasa. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo reescribir como un A, B y C, donde este A es una multiplicación de dos números reales, el B también y el C también.
Entonces ya con eso yo concluyo que es un subespacio vectorial un subespacio vectorial del de matrices 2×2 con todas sus entradas reales, que es como ya el genérico. Pero entonces aquí la clave está en entender el tipo de objetos que yo tengo adentro. ¿Por qué? Porque en este caso la condición no era una ecuación de aquí afuera o algo así, simplemente era que fuese una matriz en donde su entrada 2×1 es específicamente un 0. Si cuando yo hubiera hecho estas operaciones me hubiera dado aquí algo que no fuese 0, ahí ya sí no sería un subespacio vectorial. Pero como siempre estoy obteniendo una matriz de esta forma, simplemente que aquí ya tengo una suma de números o un producto con un número, y no pasa nada, eso al final sigue siendo un número real que dice que tiene que cumplirse para estos numeritos, entonces todo bien. ¿Alguna pregunta con este? Ok, repito, si alguien hubiera querido hacer la suma y el producto escalar de un solo, puede hacerlo. Es nada más multiplicarle el escalar aquí a una de las dos, y entonces aquí le quedaría, qué sé yo, alfa a sub 1 más a sub 2, alfa b sub 1 más b sub 2, alfa c sub 1 más c sub 2, y ya tendrían esas dos de un solo. Bueno, la pregunta número 2 dice que en R3 W es un subespacio generado por estos dos vectores. O sea, básicamente yo tengo que W está generado por la combinación lineal de estos vectorcitos, el 1, 1, 0 y el 1, menos 1 y 1. Entonces me dicen que encuentre una base ortonormal de W y luego que calcule la proyección ortogonal del vector U que me están dando sobre ese subespacio. Ok. Si yo quiero una base ortonormal, necesito varias condiciones. Entre ellas la primera es que sean ortogonales, ¿verdad? Entonces yo ahí pude haber ido a determinar si realmente ya son o no ortogonales, y luego dependiendo de si lo son o no, pues normalizarlos directamente o calcular ahí las proyecciones. Vamos a ver. Entonces primero verificamos que este producto punto nos va a dar 1 por 1 más 1 por menos 1 más 0 por 1. Efectivamente esto me da 0. Entonces ya son ortogonales. Y por ende ya solo me faltaría entonces normalizarlos. Entonces yo tendría que tomar este vectorcito y dividirlo entre su norma, que me va a dar 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y 0, y hago lo mismo con el otro. Que me va a dar 1 entre raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3. Entonces esta sería una base ortogonal para W. Esto porque ya desde el inicio me di cuenta que eran ortogonales. ¿Por qué? Porque yo creo que a simple vista era como bastante sencillo darse cuenta de eso. Ahora, ¿qué pasa si yo no me hubiera dado cuenta de eso? De nada, yo podía haberlo hecho
y con las proyecciones. Voy a ponerlo aquí. Si no me di cuenta de que eran ortogonales. Entonces ahí pues me hubiera tocado ir a calcular las proyecciones. Entonces yo hubiera hecho W1 bueno, es el mismo vectorcito pero normal. Perdón, es con cero. En realidad esto, si ustedes quieren, lo sacan sin la parte de abajo y al puro final lo normalizan, o si no lo normalizan de una vez. Es indiferente. Okay, aquí es tomar el segundo vector original menos la proyección de ese vector sobre el nuevo. Entonces eso es tomar el vectorcito 1 menos 1, 1 y restarle la proyección que es este mismo vector v2. Creo que voy a poner aquí la fórmula por aquello de que sería el v2 por el v, bueno, por el w1 lo que no sé si quiero usar el W de una vez. Se me hace un poquillo más largo. Bueno, ya que voy a dejarlo con el V. Bueno, este ya lo hemos calculado, entonces lo voy a dejar en que es esta a la 2. El V1, ajá. Entonces 1 menos 1 y 1 menos. Aquí me quedaría este producto, pero este producto me da 0. Entonces realmente por eso me termina dando el mismo vectorcito. Y ya luego es normalizarlo, ¿verdad? Ay.
Bueno, entonces, listo. Aquí yo siempre he sentido que es más cómodo trabajar el vectorcito, o sea, dejarlo como está el original. Luego para el segundo usar la proyección y ya luego todo esto que me da lo divido entre su norma, porque yo no sé si se acuerdan que otra fórmula donde hacen todo es como ponerle la norma de todo esto abajo, ¿verdad? Pero yo siempre prefiero como trabajarlos solitos y ya al puro final normalizarlos. Por eso este lo trabajé y lo normalicé, y luego igual este lo trabajé y ya al puro final lo normalizamos. Bueno, esa era en toda la parte A. Ahora me dicen que calcule la proyección ortogonal de este otro. Voy a pasar de página. Ok, aquí algo fundamental es que vean que es diferente. La fórmula que acabamos de usar es la proyección de un vector sobre otro vector, a diferencia de acá que me dicen que es la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. Eso quiere decir que básicamente voy a usar la fórmula de la proyección ortogonal de un vector sobre otro vector, pero tengo que sumarlo para los dos vectores que tengo en la base. Ese es el único detallito, ¿verdad? O sea que aquí la proyección que yo voy a andar buscando va a ser igual a que yo tuviera la proyección de U sobre V1 más la proyección de U sobre V2. Entonces, de esto que va a terminar siendo que yo tome U y haga el producto punto por V1 y eso lo multiplico por V1 y luego U por el V2 y eso lo multiplico por el V2. Porque ahí vi que lo hacían como de varias formas diferentes, pero bueno, esto es como lo más sencillo. Ahí si yo tuviera tres vectores en la base, entonces hago esto para los tres, ¿verdad? La suma de los tres o de los que haya en total. Ok, entonces aquí esto va a ser igual a tomar el 2, 3 menos 1, producto punto. Vean que es una proyección ortogonal de este vector sobre ese subespacio. Entonces voy a usar los vectores que ya calculamos. O sea, aquí en realidad lo ideal es haber usado W. Voy a escribir esto. Así. Entonces me había quedado entre raíz de 2, 0 y este numerito que nos vaya a dar acá, pues hay que multiplicarlo precisamente por eso. Y luego más, y hacemos lo mismo, pero con el otro vectorcito que me quedó, 1 entre raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa si no usan estos, si usan los originales? Y no pasa nada, simplemente que van a tener que más adelante lo igual entre la norma. Entonces mejor de una vez, ya que por si lo hicieron en la primera parte.
Ok, entonces aquí me da 2 sobre raíz de 2 más 3 sobre raíz de 2 por 0 por este vector, y luego más 2 sobre raíz de 3 menos 3 sobre raíz de 3, no me como, menos 1 entre raíz de 3, el número que me vaya a dar, por el otro vectorcito. Y entonces esto es igual a 5 sobre raíz de 2 por este mismo vectorcito. Y aquí tendríamos menos 2 sobre raíz de 2 sobre raíz de 3 por este vector. Y bueno, y esto es igual a tener 5 medios, 1 medio, 0, más menos 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios, y finalmente era sumar esos. Me va a dar 11 sextos, medio y 1 tercio, 19 sextos y menos 2 tercios. Entonces esa sería la proyección de ese vector sobre el subespacio propiamente, este vectorcito de aquí. Y listo. Profe, tengo una duda en esa parte. Sí. Ahí no hay que utilizar la norma del, del vector W. Sí, pero como yo ya usé los W ya estando normalizados, Ajá, o sea, ya son unitarios ellos acá, ya está como implícito. Por eso les ya, dije, entonces pueden no, no es hacerlo como necesario, digamos. con los originales, pero luego hacer ese otro paso. Pero como ya lo habíamos hecho en la primera parte, de mejor los tomé de una vez. Y se entiende. Está bien, profe. Gracias. Ujú. Con gusto. Por ahí hay una mano levantada, no sé si es la misma consulta. Bueno, ya habían preguntado en chat que si no fueran ortogonales se hace Gran Smith, y sí, efectivamente sí, pero daba lo mismo. Y luego habían hecho la pregunta de que se divide sobre lo que proyecta, sí. En realidad son las mismas fórmulas, es que esta fórmula tiene como muchas variaciones, ¿verdad? Pero sí, digamos que la fórmula estándar es como la de la proyección, pero dividiendo entre la norma de todo esto, ¿verdad? Que al final es básicamente lo mismo, el que yo venga y lo saque y luego lo divida entre su norma. Pero si les queda más cómodo de verlo así, que es esto entre la norma de todo esto, es exactamente lo mismo. Ahí ya depende de qué tanto prefieran ustedes ir arrastrando eso o no en la formulita. Bueno, entonces seguimos con la 3. Okay, en esta 3 me da una transformación lineal que ya está definida con estas formulita de acá. Vean que viene de R3, tengo un vector de 3 entradas y se convierte en un vector de 2 entradas sustituyendo pues estos valorcitos acá. Me dicen que encuentre la matriz estándar que representa la transformación lineal T, luego que calcule la transformación de este vectorcito y que determine una base para el núcleo de la transformación y encuentre su dimensión. Voy a quitar esto para hacer un toquecillo más espacio, por si lo tuviera que usar.
Ok, cuando a mí me dan ya la transformación en formulita, yo puedo ir a sacar la matriz de una vez, la matriz de la transformación. Eso sí me la piden como en las bases canónicas, que básicamente es lo que está aquí por ser la matriz estándar. Entonces vamos a sacarlo aquí de la forma fácil, que era solo visualizándola, pero también voy a escribirles la forma en la que se hacía como por definición, por si, no sé, por si acaso, para repasar eso. Entonces, básicamente la matriz de la transformación estaría dada por la matriz en la que vamos a simplemente poner aquí los numeritos o coeficientes que acompañan a los x, y, z. Entonces es solo ver los coeficientes aquí. Entonces tendría el 1, el 2, el menos 1, y el 3, el 1 y el 2. Y eso era. Ahora la voy a hacer aquí por definición o la forma larga, usando la definición. Que eso es básicamente que a mí me pidieran y me dijeran, ok, tome la transformación, pero evalúe los vectorcitos los vectorcitos identidad. Entonces básicamente sería tomar la transformación y evaluarles en 1, 0, 0. Pero obviamente en este caso sí me va a dar como igual, ¿verdad? Porque va a ser 1 más 2 por 0 menos 0. Y luego aquí 3 por 1 más 2 por 0. Entonces en este caso sí me va a terminar dando lo mismo, que va a ser el 1 y el 3. Y básicamente así lo mismo para todos los demás. Que esta sería como la otra forma, pero por saber que me lo están preguntando para la matriz estándar. Si aquí ya me dieran otra base, ya en lugar de poner aquí L1 y L2, pues yo tengo que poner los vectores que representen ahí esos valores específicamente. Entonces aquí 1 por 1, perdón, 1 por 0, más 2 por 1, menos el 0, luego el 3 por 0, más el y, que es 1, más 2 veces el 0. Y bueno, y me vuelve a dar solo el 2 y el 1. Y por último el t de 3, que sería el 0, 0, 1. Entonces 1 por 0, más 2 por 0, menos el 1, y luego 3 por 0, más el 0, más 2 por el 1, y me da el menos 1, 2. Entonces ya de ahí igual sale esa matriz, que es en la base canónica, ¿verdad? Bueno, luego en la B me pedían calcular la transformación de este vector. Entonces recuerden que eso es simplemente la formulita, que si yo tengo la transformación para un vector en específico, lo calculo como la matriz de la transformación por el vectorcito. Entonces yo tomo la matriz que ya calculamos en la parte A y la multiplico por el vector
que es 2 menos 1 y 4. Efectivamente aquí recordemos que esta es de tamaño 2 por 3, esta es 3 por 1, entonces me va a dar un vectorcito 2 por 1. Entonces esto va a ser igual a 1 por 2 más 2 por menos 1 más menos 1 por 4, ¿verdad? Fila por columna. Y voy con la otra, 3 por 2 más 1 por menos 1 más 2 por 4. Y eso es igual a tener, bueno, este se va con este porque es 2 menos 2 y aquí me queda el menos 4. Y aquí sería 6 menos 1, que es 5, y 5 más 8, 13. Entonces ese es el vector que me estaban solicitando. Y ahora me piden determinar una base para el núcleo de esta transformación y encontrar su dimensión. Ok. Cuando me hablan de núcleo, yo lo que necesito es ir a ver cuáles son los vectorcitos que cuando yo los evalúo van a dar al 0 propiamente. Entonces básicamente es el sistema homogéneo. O sea, yo tengo que ir a ver cuál es el vector que me da el 0, 0. Bueno, él o los vectores, ¿verdad? Entonces, básicamente eso se traduce en el sistema homogéneo. Realmente recuerden que yo no necesito aumentarlo ahí en 0, 0 porque se va a mantener, pero de ahí para acordarnos que eso es lo que vamos a ir a resolver. Ok, entonces acá, si este sistema tuviese solución única, vamos a tener que ese vector es el vector nulo, o sea el 0, 0, 0. Y si no, es porque tiene infinitas soluciones y tendría un montón. Entonces cuando me piden determinar el núcleo, o bueno, la base para el núcleo, tendría que dar los vectores generadores, y bueno, LI, ¿verdad? Por ser una base de ese núcleo, o sea, la solución de este sistema. Ahora, realmente cuando yo veo esto, es muy fácil darme cuenta, por lo que dijimos. No, eso era en el módulo 1. Bueno, en realidad esto es fácil darse cuenta que va a tener infinitas soluciones, porque recuerden que un sistema homogéneo o un sistema en general, la única forma de que tenga solución única es que el rango es igual a la cantidad de variables, y aquí con solo ver es imposible que el rango sea de 3. Entonces, de fijo, aquí va a haber infinitas soluciones, lo que significa que si vamos a tener que ir a sacar una base específicamente para ese núcleo, que va a estar conformado, realmente no sabemos si por una o por dos soluciones, perdón, una o dos vectores. Entonces lo vamos a reducir lo más que se pueda y ya nos vamos a dar cuenta. Yo creo que aquí, para tener más espacio, voy a dejarlo así. Ok, aquí voy a hacer menos 3 fila 1 más fila 2. Entonces simplemente hacemos menos 3 más 3 es 0. Menos 3 por 2 es menos 6, más 1 es menos 5. Y menos 3 por menos 1 es 3, más 2, 5. Y voy a hacer un quinto, fila 2. Entonces me queda 1, 2 menos 1, 0, menos 1 y 1.
Bueno, aquí hubiéramos hecho menos un quinto de una vez, para que esto me quede 1 y menos 1. ¿Para qué? Para tener este pivote de una vez, ¿verdad? Y con eso voy a quitar el 2 de arriba, entonces menos 2, fila 2 más fila 1. Esto me va a quedar 1, 0 y menos 2 por menos 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces me queda así. Y ya aquí ven que no puedo hacer nada más porque ya tengo los dos pivotes con 0 arriba y abajo. Entonces este sistema dice que es x más z igual a 0 y y menos z igual a 0. Vean que los dos tienen z, entonces voy a despejarlos ambos en términos de z, que va a ser mi parámetro. Entonces x va a ser menos z y y va a ser z. ¿Y de quién va a ser z? Un parámetro. Entonces la solución en este caso está dada por el vector que tiene la forma menos t, t y t con t real. ¿Eso qué significa? Que la base del núcleo está dado por el vector menos 1, 1 y 1. Y listo. Bueno, esto lo ideal sería que estuviera transpuesto. Vamos a ponerlo transpuesto. Por la forma que me estaban dando ahí en los vectorcitos. Y la dimensión, por lo tanto, es 1. Porque evidentemente es el núcleo ahí solo está conformado su base por un vector. Voy a correr esto por acá. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. Bueno, entonces este era el ejercicio de la transformación. Vamos con el número 4. Para el número 4 me dan una forma ya cuadrática. Sí. Profe, ¿se puede volver un toque, porfa? Ahí en este caso, la dimensión esa es la parte de la que no entendí muy bien. En este caso no serían dimensión 2. Nos recuerda que la dimensión corresponde a la cantidad de vectores de la base. Entonces solo me dio un vectorcito. Pero entonces ahí en este caso, ¿por qué solo es menos 1, 1 y 1? ¿No sería 1, 0, 1? ¿O 0, 1, menos 1? No, porque vea que donde yo despejo aquí que mi x es menos z, mi y es z, y al z le pongo un parámetro, Ajá. y ya mi x es menos t, mi z va a ser t y mi y también. Entonces, como todos dependen de t, eso yo lo puedo ver de como sacando a factor común el t, ¿verdad? Así. Entonces este es el vector que yo tomo. Si yo hubiera tenido más bien dos parámetros, qué sé yo, menos t más s, t y s, ahí sí serían dos vectores, porque sería el que tiene t, que sería el menos 1, 1, 0, y luego lo que tiene s, que sería un 1, 0, 1. Entonces ya tendría dos vectores en la base y por ende dimensión 2. Pero en este caso la cantidad de parámetros que usted tenga, que fue solo uno, va a ser la cantidad de vectores que tenga.
Una vez que sí, yo me confundí entonces con la parte de como quedó, digámosle, el 1, 0, 1 y el 0, 1, -1. Sí, no, pero esa parte, yo pensé que ahí se sacaba la dimensión. Si el rango es 2, pero eso Ujú. no es la dimensión, por decirlo así. Ujú. Sí, 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 ahí sí ya lo entendí. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ok, entonces acá me dan esta forma cuadrática, me dicen que escriba la ecuación de la forma cuadrática en la forma matricial. Bueno, eso es bastante sencillo. Aquí nada más recordemos que tenemos que sacar la Profe, matriz A. profe, ¿Sí? yo he estado, bueno, yo soy la que he estado pidiendo las prácticas y eso de este tema, ¿no sabe dónde las puedo encontrar? Las prácticas, Prácticas o teoría en general, es que no encuentro nada y de hecho busqué en YouTube y tampoco hay mucho que rescatar. las prácticas sí se las mandé del correo. Bueno, de todos los temas en realidad, no sé si ya los vio, Sí, ya porque los creo vi, que sí pero se es los que puso. no hay de este tema en específico, hay de las demás. Mm, bueno, igual ahora si no busco la presentación que yo tenía de eso y Ok, se las perfecto. paso por ahí. Y en Gracias. mediación no sé, también tiene que haber algo en realidad, pero bueno, ahora les paso eso. Con gusto. Ok, para esta parte entonces vean que aquí tengo los términos cuadráticos y tengo término cruzado. Entonces recordemos que aquí para la matriz yo tengo XY y XY, ¿verdad? Entonces esta entrada equivale al XX, que va a ser el 3. Esta entrada equivale al YY y los otros dos son campos para el término mixto, que es XY o YX. Entonces lo tengo que dividir en dos, 4 y 4. Entonces esa es la matriz que me estaban pidiendo y la forma matricial era simplemente la ecuacioncita pero con matrices, que sería el X transpuesto, que iba a ser un XY, perdón, al revés, XY, por la matriz A, que es 3, 4, 4 menos 3, aquí XY, y eso igual al 10. Básicamente, y era solo poner eso. Esta constante nosotros siempre la dejamos por ahí, ¿verdad? Y más adelante, ya cuando diagonalizamos o reescribimos, ya la utilizamos. Para la parte B me dicen que diagonalice la matriz simétrica A ortogonalmente y que determine las matrices C y D para que se cumpla esa relación, que es simplemente la relación de diagonalización, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a sacar el polinomio característico, que recordemos que está dado por el determinante de A menos un lambda I, que esto es el determinante de tener 3 menos lambda, 4, 4 y menos 3 menos lambda. Y esto es igual a 3 menos lambda, menos 3 menos lambda, menos 4 por 4. Acá distribuimos, me queda menos 9, menos 3 lambda, más 3 lambda, más lambda a la 2, menos 16. Y acá me queda lambda a la 2, menos 25. Y entonces los valores propios van a salir de esa ecuacioncita, ¿verdad?
cuando este polinomio característico es igual a 0, que eso vamos a tener ahí por diferencia de cuadrados, que son más menos 5. Esos son mis valores propios. Y ahora vamos a ir a calcular los vectores propios para cada una de ellas. ¿Para qué? Porque ya aquí con estos lambda sé quién va a ser la matriz D, pero necesito los vectores propios para formar la matriz C. Entonces, vectores propios. Voy a tomar primero a lambda igual 5. Entonces, para lambda igual 5 voy a tener 3 menos 5, que sería menos 2, 4, 4 y menos 3 menos 5, menos 8. Y esto es lo mismo que hicimos ahora con el núcleo. Reducir este sistema homogéneo y encontrar la base de la solución, que básicamente la base de esa solución son los vectores propios. Entonces voy a hacer menos 1/2 fila 1, que sería 1 y menos 2, y aquí voy a de una vez quitar esto, que sería menos 4 fila 1 más fila 2. Entonces esto es 0 y hago menos 4 por menos 2 es 8 y ya me queda el 0. Entonces aquí yo tengo x menos 2y igual a 0. Eso significa que mi x va a valer 2y. O sea, el y lo tenemos que parametrizar. Entonces vean que si yo escribiera aquí la solución, mi x va a ser 2 veces el y, que es t. Incluso si no se quieren complicar aquí como la existencia con variables y parámetros, lo escriben así, no pasa nada. Nada más se pone que esa la llamaron igual, ese parámetro ya no es la variable sino un número real. Y entonces aquí el vectorcito asociado a lambda igual 5 es el vector 2, 1, que son los coeficientes que acompañan aquí al y. Depende de cómo hayan reducido esto, si aquí no hicieron pivote, sino que de una vez aquí multiplicaron por 2 y quitaron, esto les puede quedar diferente. Qué sé yo, 1 y 1/2, o 4 y 2, etcétera. Pero no pasa nada, son equivalentes, ¿verdad? Son múltiplos. O LD. Y ahora para menos 5, vamos a tener 3 menos menos 5, que sería 8, 4, 4 y menos 3 menos menos 5, que sería restar 2. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, debe ser lo usual, octavo fila 1, 1, 1/2, y luego como ya tengo un 1, menos 4 fila 1 más fila 2 y 0, 0. Entonces esto, ya sea que lo quieran dejar así o lo multiplican más bien por un cuarto en lugar de un octavo para que quede entero, 2 y 1, como prefieran. Aquí x más 1/2 de y es 0. Entonces x es igual a 1/2 de y negativo. Entonces igual mi solución va a estar dada por menos 1/2 y, coma y, con y real o el parámetro que le quieran poner, y entonces el vector propio está dado por menos 1/2, 1, o cualquier vectorcito equivalente. Bueno, si de hecho ese 1/2 no me encanta, voy a dejarlos en enteros. Para eso simplemente hago 2x es igual al y más bien entonces reescribo esto como
x, menos 2x. Entonces esto sería 1, menos 2. Cualquiera es correcto, solo que para tener enteros. Ok, bueno, muy importante, hay que hacerlos entre la norma, la normalizamos. Entonces V1 va a ser 2 y su norma es raíz de 5. Y este día el mismo cuento. Vamos a ver qué más me pedían acá. Ok, entonces ya con eso vamos a poder ir a ver quién es C y quién es D. Entonces aquí C va a estar dada por 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Y D corresponde a, vean que este primer vector hace referencia al 5. Entonces aquí 5, 0 y 0 menos 5. Vean, algo relevante es que siempre que coloquen estos vectorcitos, colóquenlo de manera que el determinante de C sea 1, o sea, positivo, 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 negativo, por ejemplo. Profe, no entendí muy bien la parte que puso el raíz de 5. ¿De dónde sacó ese raíz de 5? Más que Es la todo para... norma Ah, de... la norma. Ajá, Está bien, gracias. con gusto. Entonces aquí voy a ponerles esto así, colocarse de manera que el determinante de C sea 1. ¿Esto por qué? Porque a nivel de teoría simplemente como nosotros lo que estamos haciendo es escribir la misma forma cuadrática pero con una traslación, es para que quede la traslación estándar, que es contra las manecillas del reloj. Sí, creo que sí era así. Entonces no significa que si se hace la otra no sea igual, simplemente que cuando uno calcula ahí el angulito y todo ese cuento, pues les quede como lo estándar. Igual yo realmente hace mucho no veo que trabajen con toda esa parte del angulito. Me acuerdo que cuando se daba presencial sí se veía, pero hoy en día no sé. Pero básicamente nada más recuerden siempre ordenarlo así. Entonces si ustedes aquí a la hora de colocarlo lo colocan en este orden, obviamente este vectorcito va a tener que hacer referencia a este valor propio y este otro vectorcito a este valor propio, ¿verdad? Y ya con eso básicamente si uno tomara la matriz C, la multiplica por D y luego por C transpuesta, tienen que lograr de la igualdad que es la original. Entonces ya por eso damos el valor de C y D. Y por último, ya para la C, me piden que usando esa diagonalización identifique y clasifique la cónica. Entonces vean que vamos a ver si me cabe aquí.
Ok, aquí cuando yo ya voy a cambiar la notación le pueden poner aquí otro nombre de variables o no necesariamente, y le ponen x', y' o como quieran. Voy a tomar la matriz que está en D, conformada por los valores propios, y así ya voy a tener mi nueva ecuación. Ven que básicamente de esta estoy pasando a esta, que es otra forma de reescribirla ya diagonalizada. Entonces esto es que 5 viene a ser el coeficiente del x' a la 2 menos 5 por el y' a la 2, y eso es igual a 10. O sea, básicamente vean que esta ya pasó a ser una curva en la que su centro está dado por el 0. Y ya lo único que tengo que hacer es pasar ese 10 a dividir para poder visualizar qué tipo de curva es. Pero como yo estoy viendo ahí que es una resta, ya yo puedo saber que eso va a corresponder a una hipérbola. Y básicamente eso es lo que me estaban solicitando. Entonces este proceso, siempre que les digan diagonalizar, básicamente es eso: sacar valores propios, vectores propios y las matrices C y D. Y ya para cuando le dicen que utilice la diagonalización para la cónica o la nueva ecuación como tal, realmente los que se ocupan son los valores propios. De hecho, si no les pidieran esto en la parte B, no es necesario sacar los vectores propios, sino que yo con solo ver los valores propios yo ya puedo determinar el tipo de cónica, por si acaso, porque sí ha pasado que preguntan solo eso. Bueno, y por último, en la 5 les decían que considere esos 3 vectorcitos de R3 y que determine si estos forman o no una base para R3. Ok, muy importante. ¿Qué sabemos? Sabemos que una base de R3, ¿cuántos vectores va a tener que tener en su base? Los vectores. Ajá. LI. Si fuese R5, 5 vectores, o sea, Rn siempre tiene que tener n vectores LI para hacer una base. Entonces, yo lo que tengo que ir a determinar es si esos vectores son o no LI. Esa es mi pregunta. Entonces ahí realmente pueden hacerlo ya sea con el determinante o reduciendo. La verdad es que como son 3, lo voy a hacer con el determinante. Para que sean LI, ese determinante tendría que ser distinto de 0, si no, de nada. Vamos a ver, me voy a ir por esta. Bueno, en realidad reduciendo, bueno, no importa. Entonces acá vamos a tener el 1 por el determinante al quitar ahí, que sería 1, 0, 1, 1, menos 0, no voy a poner que queda, y más 1 al quitar 2, 1, 3, 1. Entonces esto es igual a 1 menos 0
y 2 menos 3 que es menos 1 y si medio 0. Entonces son LD. ¿Eso qué significa? Que por lo tanto no forman una base. Bueno, S no puede ser una base de R3. ¿Por qué? Porque serían LD y yo necesitaba que fueran LI, ya sea así o reduciendo, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta. Y de esto era el examen básicamente. No sé si tienen alguna otra duda.